Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a donde quiera que llegue este video, ¿verdad? Aquí nuevamente, ¿verdad? Tratando de hablar de la palabra del Señor, ya que no es fácil. Si fuera fácil, pues muchos anduvieran en el camino de Dios, ¿verdad? Pero como no es fácil, pero nada es imposible si nos dejamos guiar por el Dios Todopoderoso, ya que, como dice el apóstol Pablo, Él es quien pone en nosotros el sentir. A través de su Espíritu Santo nos da ese sentir, ese conocer, la revelación para poder entender, nos da la fuerza, ¿verdad?, para poder hablar de su palabra y poder transmitir, ¿verdad? Yo siempre digo, uno de los puntos principales de transmitir la palabra del Señor es para traer edificación. Edificación significa construir, o sea, reparar algo, reformar algo, reformar algo en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, ya que todos nosotros, desde que estamos niños, venimos formados por la sociedad, o sea, traemos ya una estructura. Entonces no se puede cambiar de la noche a la mañana el pensamiento de una persona cuando todo el tiempo ha sido así, ha vivido así. Entonces en el caso de como creyentes, ¿verdad?, pues muchos cuando venimos al Evangelio venimos diferentes denominaciones, diferente religión, que yo soy adventista, que yo soy presbiteriano, que yo soy católico, y esa idea que hemos sido formados muchas las veces limita el poder de Dios, o sea, limita que Dios quiera transmitir la verdad de sus escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos bíblicamente, para ellos es desconocido y dicen, bueno, eso nunca lo oí de mi papá, de mi mamá, por lo cual no lo creo, y hasta cierto punto lo tenemos como herejía. O sea, herejía es herejía es conjunto de ideas que no van de acuerdo a lo que tú crees. Pero el hecho de que tú creas como a ti te han enseñado no quiere decir, no significa que tú estás en la verdad. Entonces, digo esto porque cuando la mayoría de los creyentes evangélicos, voy a hablar aquí en general, hablando de todas las denominaciones, la mayoría de nosotros tenemos una tendencia católica. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros países, por ejemplo en México, que soy de México, la mayoría tenemos una estructura porque así nos enseñaron. Entonces, como así nos enseñaron a creer en una imagen, en que se apareció un Cristo, que se apareció una Virgen. Entonces nos enseñaron de esa manera nuestros padres, entonces de esa manera creemos. Entonces nosotros la aceptamos como si fuera la verdad, como que es la verdad, y contrariamos a todo lo que nos quieran guiar por medio de la palabra, la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos una estructura en nosotros y nos molesta cuando nos hablan de nuestras deidades, en este caso de nuestras imágenes. Pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta que eso desagrada a Dios. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, la palabra de Dios. Entonces, en ninguna parte de la Biblia encontramos que cuando Dios se manifestó desde el principio de la creación, nunca vemos que a Dios se le haya representado por una imagen, jamás. De hecho, cuando el pueblo de Israel quiso representar a Dios, oponer a Dios, oponer el pueblo de Israel, poder buscar otros dioses para poderlo adorar a Dios, entonces tuvieron consecuencias terribles, castigos terribles. Y vemos que a la luz de la palabra, el pueblo de Israel muchas veces
se fue tras dioses ajenos. O sea, tras dioses ajenos se hacían imágenes de otros dioses, de otras divinidades, y Dios mandaba castigo, Dios traía juicio, porque el pueblo del Señor se alejaba de Dios. Y cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, y Dios va a hacer una alianza con su pueblo, Él les dice claramente, dice, cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, no imites, no hagas lo que ellos hacen, porque ellos consultan al agorero, consultan a los adivinos, consultan a la astrología, tienen sus dioses, entonces yo no quiero que tú te hagas partícipe de lo que ellos practican. Entonces el pueblo de Israel salió de Egipto, y ellos, ¿cómo creían en el Dios que Dios hizo la creación? En ese Dios que hizo la creación era por medio de oralmente. O sea, los padres enseñaban a los hijos de Dios, les enseñaban solo, no por medio de una imagen, no por medio de una imagen de un ángel o de una virgen o de una forma humana. De hecho, cuando Dios le dice a Moisés, ve y saca a mi pueblo, Moisés le dijo, Señor, pero me van a preguntar quién eres, cómo eres, cuál es tu aspecto, qué figura tienes, qué forma tienes. Y Dios le dijo claramente a Moisés, solo dile que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ellos inmediatamente tuvieron que retroceder su mente cuál era el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, cómo se presentaba. Entonces era un Dios invisible, un Dios que no se puede ver, un Dios que no habita en una materia humana. De hecho, en una ocasión, cuando Pablo va en el Asia Menor y va y llevando el Evangelio, él confronta, llegó al Asia Menor y había en todo ese lugar, en la ciudad de Éfeso, dice que toda la ciudad estaba enterrada, inundada de idolatría. Entonces, ¿qué es idolatría? Idolatría significa que tú crees en algo, en una figura de yeso, ya sea de oro, de plata, de lo que sea. Le puedes llamar Dios, le puedes llamar de cualquier divinidad o cualquier algo que veneraban. Entonces dijo Pablo, wow, inclusive tenían una imagen, tenían una escritura, porque allí veneraban a todo. Y eso se parece como a México, ¿verdad? Que de repente que por aquí la Virgen de San Juan, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Lourdes, que la Virgen, y a todo, y todos dicen que es la misma y que es la misma. Pero cuando nos vamos a la Biblia nos damos cuenta, ¿de dónde apareció todo eso? ¿De dónde aparece todo eso? Y nos vamos a la Escritura, y Dios desde el principio establece un modelo, una forma como se tiene que creer en Él. Entonces cuando llega Pablo y dice, y había una imagen al Dios no conocido, y por allí Pablo empieza a predicar, dice, al Dios no conocido es al que yo les vengo a presentar, ese Dios que no se ve, ese Dios que es invisible, pero que hizo los cielos y la tierra, y que no habita. Pablo fue claro y dijo, el Dios que yo les predico, que yo te vengo presentando. Pablo les dijo a los del Asia Menor, dice, no habita en templos. Y ellos se quedaron asombrados. Wow, ¿cómo que no habita en templos? Es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre está acostumbrado a ver una materialización para poder creer. Entonces nosotros venimos de esas culturas, nosotros venimos de esas civilizaciones. Entonces dice que Pablo le dijo, al Dios no conocido es el que yo les vengo presentando. Y dice la palabra del Señor,
que Pablo les dijo, porque el Dios que yo les vengo hablando, dice, no habita ninguna imagen, porque Él no necesita de nosotros, como que si Dios tuviera necesidad de nosotros. Y Pablo dice claramente que Él, por medio de la fe, por medio del Espíritu que un día puso en nosotros, por medio del Espíritu, cuando Dios sopló en el hombre, sopló ese ser dentro de nosotros, allí iba ese espíritu que necesita de Dios, que necesita conectarse a Dios. Todos tenemos una chispa de Dios, pero el problema es que como no han descubierto al Dios verdadero, entonces a todo le llaman Dios, a todo le llamábamos Dios. Yo reconozco en mi vida pasada, pero cuando yo era creyente católico, llegué a la escritura leyendo la palabra del Señor, y de repente Dios me confronta y me lleva a toda la palabra del Señor, porque desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos que a Dios no le agrada la idolatría. Idolatría es que tú creas en una forma física, ya sea de una persona, ya sea de un animal, ya sea de una figura, y que tú le rindas cierta veneración, cierta adoración, te postres. Y eso era lo que la palabra del Señor siempre viene prohibiendo. ¿Por qué? Porque esto acarrea juicio, esto acarrea condenación, esto acarrea maldición. De hecho, cuando Dios establece a su pueblo Israel la ley, los 5 libros y todos los libros proféticos, hay un pasaje que me llama la atención, y mismo Moisés, por medio de Dios, dice, no te harás ninguna imagen de ninguna cosa, dice, no la pondrás en oculto y para adorarla. Entonces dice que todo el pueblo contestó amén. Entonces eso era completamente prohibido por Dios. De hecho, si llegaran a saber que un creyente del Dios invisible, del que Jesús dijo Dios es espíritu, entonces si Dios es espíritu, no tiene una materia, no se puede ver, pero sí se puede percibir cuando nosotros creemos en ese Dios de la Biblia. Entonces la gente puede preguntar, entonces ¿cómo yo puedo conocer a Jesús? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Bueno, pues leyendo la Escritura y a través de la persona de Jesús, como dice la Biblia, que a Dios nadie le vio jamás, pero que el Hijo unigénito, dice que estaba en el cielo, en el tercer cielo, y dice que tomó forma humana, se hizo hombre. Entonces dice que cuando nosotros oímos la palabra de Él por medio de los apóstoles, cuando nosotros creemos a la palabra de Jesús, automáticamente nosotros estamos creyendo al Dios de Israel, al Dios invisible, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que hizo a Adán y a Eva, en los cuales ellos adoraban. Ellos no adoraban por medio de una imagen, de una forma, para poder saber que Dios existía. Eso es un engaño completamente. Es un engaño completamente. Entonces, entré en esta introducción, ¿verdad? Para llegar a un punto, y el punto es, como veníamos hablando de la Trinidad de Dios, entonces Dios, ese Dios trino, no se representa por ninguna imagen. Desde Génesis a Apocalipsis no se puede presentar a Dios por medio de ninguna imagen. No podemos hacer una representación figurativa humanamente del Padre, porque si lo hacemos, todo lo que lo hicieron en el Antiguo Testamento,
tuvieron grandes consecuencias. Entonces no podemos hacernos una imagen de Jesús, decir que ese es Jesús, porque inclusive Jesús lo predijo claramente y dijo, hey, cuando digan, mira, aquí está el Cristo, aquí está, aquí se apareció, dice, no crean, no vaya. Entonces, ¿cómo es que yo puedo tener una comunión con ese Dios invisible? Bueno, es a través de la fe. Por eso estamos anunciando por medio de este canal, usando los medios de comunicación para llevar la verdad del Evangelio. Y eso es lo que queremos llevar, la verdad del Evangelio. Entonces, como venimos diciendo, pero como tenemos una estructura ya que nos han enseñado desde niños, entonces si nuestro padre cree que una silla, un ejemplo, si nuestro padre nos enseña que una silla tiene poder, nosotros vamos a creer eso. Simplemente es así. Mi hijo si yo hablo español, mi hijo automáticamente va a hablar español porque él está recibiendo, está aprendiendo de lo que yo le estoy enseñando. Entonces, si yo creo que esta imagen, yo creo que tiene poder y yo tengo fe, aunque yo desconozco quién la inventó, de dónde viene, si existió realmente, aunque yo no investigue nada de dónde salió o qué, de dónde está, si está en la Biblia, si Dios nos permite o Dios obra a través de esto. Entonces yo tengo que investigar, pero como no investigamos y como no creemos más bien al Evangelio, entonces decimos, bueno, entonces yo voy a creer como mi papá y mi mamá me enseñaron. Entonces tenemos que hacer un alto y meditar si eso agrada a Dios o no. Entonces, ¿por qué? Porque quiero entrar a un tema que veníamos hablando acerca de la Trinidad de Dios. Entonces quiero compartir lo que es Mateo 28, 19 y 20. Dice Jesús hablando. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces venimos hablando, si Jesús dijo que está con nosotros hasta el fin del mundo, entonces ¿qué? Tengo que traer una figura, un crucifijo, donde yo me sienta que Jesús está conmigo. Tengo que tenerlo colgado en una pared para saber que Jesús está conmigo. No, creer en Jesús, que Él está con nosotros, simplemente creer a lo que Él ha dicho en su palabra. Eso es fe, creer en eso que Dios nos asegura, aunque no lo veamos, pero si Él lo dijo, Él lo hará. Ahora bien, el punto de la Trinidad que veníamos hablando que en la historia de los 3 siglos primeros, antes de la Iglesia Católica resurgiera en el año 325, ¿verdad? Yo quería enfocar algo acerca del fundamento de la doctrina de la Trinidad. Y aquí quiero aclarar algo. La mayoría de las iglesias, o la mayoría del cristianismo, por decirlo así, el cristianismo, vamos a aclarar algo. El cristianismo es en sí una palabra, pero hay muchas ramas. Entonces, en estas ramas se le llama cristianismo porque creen en Jesucristo. Unos de una manera, otros de otra, pero todo representa al cristianismo. Todo el que cree en Jesús representa al cristianismo. Ahora bien, por medio de este texto, Jesús está dando una orden.
y la orden es vayan y hagan discípulos. Discípulo es un seguidor. Y ese seguidor tiene que creer 3 puntos muy importantes que nos enseña la palabra del Señor. Primeramente está la orden, está dando a los discípulos, dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, es lo que estamos haciendo por medio de estas redes, tratando de hacer a alguien, no que nos sigan a nosotros, sino que sigan al Dios de la Biblia, al Dios que fundamenta esta doctrina como una de la identificación de toda la iglesia. Y aquí voy a aclarar algo. Veníamos diciendo que el Evangelio fue progresivo, la revelación de Dios fue progresiva, y al llegar a los discípulos de los apóstoles, ellos tuvieron, en los primeros siglos, tuvieron mucho debate por las diferentes enseñanzas que estaban surgiendo. Entonces ya dije que los discípulos, ellos lo que querían hacer, una identificación que los distinguiera de la herejía, de los falsos, del falso evangelio, del evangelio adulterado, del evangelio que parece que es evangelio pero no es, pero que no acata las órdenes del Señor Jesucristo. Entonces ellos hacen como el credo apostólico, y eso es históricamente hay un credo apostólico, y muchos que venimos del catolicismo sabemos el credo apostólico: creo en un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Pero no se les enseña, y aún habemos cristianos que no se nos enseña por qué existió este credo, por qué se formuló este credo, como exactamente muchos cristianos evangélicos y muchos católicos no saben por qué se formuló la doctrina de la Trinidad, cuál fue el fin, cuál era el significado, cuál era el propósito. Entonces, como no investigamos, simplemente creemos que Dios son 3 personas, y nos los enseñan en la escuela dominical cuando vamos a ser bautizados, y nos enseñan que todo aquel que no tenga como este símbolo, como esta muestra de que permanece la doctrina de los apóstoles, pero no se explica, no se enseña, no se detalla de dónde viene. Bueno, decimos que en Dios hay 3 personas. Bueno, pues explíqueme a dónde está, por qué creemos esto. Entonces nos dicen que tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que es un mandato santo, inclusive siempre desde los obispos, desde la iglesia primitiva, siempre se tuvo como la regla de fe para todas las naciones, como muestra de la verdad de Dios. Entonces, si cualquiera nega o omite alguno de estos títulos, de estos nombres que están en el nombre del Padre, que es Jehová, o en el nombre del Hijo, que es Cristo, Jesucristo, Jesús, y el nombre del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y si cualquiera niega uno de esta unidad, entonces está en error. Y es por eso que hoy en día la mayoría de las iglesias protestantes y otros grupos religiosos tienen como señal para presentarse o para representarse como la verdad, que guardan la verdad de la doctrina apostólica. Y la mayoría, aunque sean iglesias pequeñas, aunque sean grupos pequeños, aunque sean instituciones pequeñas, mantienen esta fórmula trinitaria, esta fórmula que nos habla aquí la Escritura. Entonces si nos habla la Biblia sobre esta fórmula, esta forma de creer, esta forma de fe, y no se puede añadir ni quitar, sino que se tiene que enseñar
como está en la escritura, entonces tenemos que someterla y hacer como el Señor Jesús nos la ha dejado. El problema es el problema es que muchos de los que inclusive en las iglesias evangélicas han sido bautizados no saben ni siquiera estos términos. ¿Por qué yo tengo que creer que el Padre es una persona? ¿Por qué yo tengo que creer que Jesús es otra persona? ¿Por qué tengo que creer que el Espíritu Santo es otra persona si la Biblia no lo está diciendo directamente? Entonces explíqueme, por favor, a dónde se encuentra, o explíqueme de dónde surgió esto. Entonces nosotros tenemos que explicar en dónde sucedió. Entonces tenemos que explicar que los apóstoles no enfatizaron específicamente este punto doctrinal porque no lo hallaron necesario en el tiempo de ellos, pero a transcurrir de los siglos, los primeros 2-3 siglos, que empezaron a haber mucha herejía, entonces es que se formula el credo apostólico y se formula la fórmula bautismal como la señal de identificación. Eso es lo que significa la señal de identificación como muestra de que pertenece a la iglesia de Cristo. Escuche bien, como muestra de identificación que pertenece y sigue la línea de los apóstoles, y la sana doctrina. Ese es el significado. Por eso usted va a ver que hoy en día, cuando alguien va a leer las escrituras, siempre usan este término en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando va a abrir el servicio, cuando va a abrir la escritura. ¿Por qué? Porque esto se originó en la iglesia de los 2 primeros siglos. Esto se originó en la iglesia de los 2 primeros siglos. En este caso, en la iglesia que siguieron, o más bien que donde salieron los obispos. Y no se asuste, no se asuste porque estoy mencionando obispo. La palabra obispo se encuentra en 2 términos, y en una se encuentra en Hechos, donde Pablo dice: después de mi partida entrarán hermanos de la misma iglesia, o sea, de los mismos. ¿De dónde cree que salieron las herejías en los primeros siglos? De los mismos que creían en Jesús. O sea, no vinieron del cielo, no vinieron de otro lado, sino que salieron de la misma iglesia. Entonces Pablo dijo: después de mi partida se levantarán hombres que no perdonarán al rebaño y negarán a Dios quien los rescató. Entonces, por eso vemos diferentes denominaciones a través de los primeros siglos que unos negaban al Padre, otros negaban al Hijo, y otros decían que Jesús no era Dios, otros decían que solo era puro Dios, y que otros decían pues que no hay 3 dioses, o sea, no hay 3 seres en Dios, y otros decían pues solo es un Dios y que ese Dios solo es Jesús, otros decían solo es Jehová. Entonces a base de este problema grande en los primeros 2 y 3 siglos y en el primer siglo, es por eso que llegaron a formalizar, a hacer esta identificación como credo para toda la iglesia de ese tiempo, Entonces añado y repito y refuto: no se llevó en el concilio de Nicea. La iglesia universal o la iglesia católica fue muchos años después, en el concilio de Nicea, en el 325 por allí. Allí fue donde se inicia la nueva iglesia conocida como la iglesia universal. Entonces, ahora bien, los apóstoles, de hecho, tenía yo aquí algo anotado de algo que Cipriano de Catargo. Cipriano fue un obispo considerado que luchó contra las malas enseñanzas, inclusive de Sabelio. Sabelio venía por Noetos y Calixto y Seferino, o sea,
Ellos creían en el modalismo, o sea, que solo Jesús era Dios y que solo en la deidad solo hay un ser y que ese ser era Jesús. Entonces, Cipriano de Catargo dijo que el Padre busca ser adorado solo en esta forma. Cuando Dios dio este cargo diciendo: id y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por esto mostró que cualquiera que omita algo de esta comisión falla en glorificar a Dios porque es a través de esta Trinidad que el Padre es adorado, y toda la Escritura proclama esta verdad. Ellos sabían que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre había indicios de que Dios siempre habló en plural cuando decía: hagamos al hombre, descendamos. Que Jesús dijo: si ustedes me aman, vendremos, yo vendré, mi Padre le amará, y dice: y vendremos y haremos morada con él. Siempre hay una relación entre el Padre y el Hijo, no como que están separados, aunque son diferentes uno del otro por las formas como ellos trabajan, pero nunca son indivisibles. O sea, esta palabra indivisible no quiere decir que no se pueden dividir, están unidos por la misma sustancia en Dios. Ahora bien, amigo que me estás escuchando, quizás tú digas: bueno, entonces yo tengo la verdad porque yo creo esta doctrina. Bueno, si tú crees esta doctrina, este fundamento que es muy importante, entonces estás en lo correcto. Pero eso quiere decir que porque a mí me bautizaron, soy bautizado así, ya soy salvo y puedo hacer lo que quiera y ya. No, hay muchos mandamientos en la palabra del Señor que tenemos que guardar, porque aquí el Señor dice, no nomás dice que los bauticen, sino que dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces la palabra del Señor nos dice que tenemos que aceptar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, los tres en una sola esencia. No nomás eso, sino en guardar todas las cosas, en guardarnos del mundo, en no adorar, no tener otros dioses, no postrarnos ante otras imágenes, santificarnos, renunciar al mundo. Hay muchos mandamientos en la palabra del Señor, que no puedo hacer las cosas que hace el mundo, que tengo que buscar cada día de Dios, que tengo que leer la Escritura, que tengo que orar, que tengo que permanecer en Él, en esa doctrina. Entonces hay muchos requisitos, y muchos solo hacen esto y ya andan en el mundo y ya andan haciendo todo, y ese no es el propósito. El propósito es que nos acerquemos a Dios.